Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles. Soy su servidor Esteban Fernando Chaparro Salinas, con quien estarán cursando la materia de finanzas para la inversión inmobiliaria. Por este medio les doy la bienvenida a este curso, un curso pues que contiene diferentes temas relacionados todos con las finanzas y obviamente la cuestión inmobiliaria. Un curso que está dividido básicamente en 3 semanas. La primera semana veremos 3 temas y sobre esos 3 temas haremos nuestro proyecto fase uno. Posteriormente, segunda semana, veremos otros 3 temas más y haremos nuestra proyecto fase 2, que es la continuidad de la fase uno. Y en la última semana se estará haciendo el proyecto integral que se presentará, digamos que en la cuarta semana. Por eso se llaman semana 3 y 4. Bueno, vamos a empezar con, digamos, una introducción de lo que versa nuestra semana uno. Y en esta semana uno, pues vamos a ver 3 temas de nuestro programa. Uno se titula Bases Financieras Inmobiliarias, otro es Adquisición de la Tierra y Evaluación del Proyecto, y el tercero es Proceso de Desarrollo Inmobiliario. Bueno, mm, nuestra agenda, comentarios generales, simplemente fueron una breve presentación, y digo breve porque aparte de lo que yo les puedo decir aquí, hay una presentación mía, que les invito a que la vean. Ya les platiqué a grosso modo cómo va a ser nuestro curso. O sea, nuestro curso tiene, repitiendo un poquitito para recapitular, nuestro curso son 8 temas. De esos 8 temas, en la primera semana vamos a abordar 3, segunda semana abordamos otros 3, y en la última semana estamos abordando los 2 restantes. Aquí se hace la semana 3 y para la semana 4 ustedes integran su proyecto final, lo entregan en viernes y en sábado hacen su presentación del proyecto. Bueno, vamos a iniciar con nuestro temas más bien de esta primera semana, y les invito a que me escuchen, lo evalúen, lo analicen, todo lo que yo les vaya diciendo para que pues se motiven en revisar la información del documento central, se involucren en los temas y los trasladen a su práctica profesional y obviamente al proyecto que me van a hacer el favor de presentar. Bueno, nuestro curso, como ya dijimos, se llama Finanzas para la Inversión Inmobiliaria. Los temas de esta semana, repitiéndolos un poquito, son bases financieras inmobiliarias, adquisición de tierra y evaluación de proyecto y proceso de desarrollo inmobiliario. El objetivo general, perdón, es comprender y aplicar los elementos básicos financieros. Fíjense bien, les estoy subrayando algunas cosas o otras las pongo en negritas. ¿Para qué? Permiten evaluar y gestionar inversiones inmobiliarias. O sea, nuestro objetivo general del aprendizaje es que todo esté encaminado a que ustedes puedan evaluar y gestionar las inversiones inmobiliarias de manera efectiva, dominando herramientas para determinar tasas de capitalización, valor residual y rendimiento de proyectos inmobiliarios. O sea, nos vamos a centrar en estos puntos, en tasas de capitalización, en valor residual y rendimiento de proyectos inmobiliarios. De esta forma, se facilita la creación de estrategias financieras exitosas. ¿Cuáles son los objetivos específicos que debemos de alcanzar? Uno, identificar los fundamentos financieros aplicados
a la inversión inmobiliaria. Dos, analizar las alternativas y evaluaciones financieras para inversión y financiamiento. Tres, entender el proceso de adquisición y evaluación de terrenos y proyectos y reconocer las fases y claves para un desarrollo inmobiliario exitoso, sin dejar a un lado el valorar riesgos, retornos y factores críticos en proyectos inmobiliarios. Empecemos. El tema uno, titulado Bases Financieras Inmobiliarias. Eh, Haciendo un poquito alusión digamos, al gráfico que aquí presentamos, pues vemos obviamente una propiedad, una casa, y vemos monedas, ¿sí? Simplemente haciendo hincapié en que estamos en el campo de las finanzas y que finanzas, como lo citó Gitman en su libro de Fundamentos de Administración Financiera, es el arte de manejar el dinero. Así lo cita él. Entonces, todo lo que aquí veamos en este curso, pues está enfocado a dinero visto de diferentes maneras, obviamente enfocado a proyectos inmobiliarios, pero pues digamos que lo que está detrás de todo es la parte monetaria. ¿Cuáles son los fundamentos básicos? Si se fijan, hasta lo subrayé nuevamente. Dice, entender el dinero, la inversión y la rentabilidad. ¿Sí? El dinero porque pues es la base para hacer una inversión, es la base para obtener un financiamiento, y a través de el buen manejo de ese dinero nos va a llevar a una buena inversión, y esa buena inversión, para poder decir que es buena, tiene que ser rentable, recordando que la palabra rentable no significa ganancia. O sea, se toma en cuenta la ganancia, pero esa ganancia tenemos que evaluar si es realmente es rentable. Y para poder saber si es rentable o no, la tenemos que comparar. El resultado que nos dé, lo tenemos que, digamos, hacer una equivalencia en tasa de interés, y esa tasa compararla contra cuando menos la inflación que existe en nuestro país y o el costo del dinero a través de las tasas de interés. Si la tasa que nos dé nuestra inversión es superior a las tasas de interés publicadas por Banco de México y es superior a la inflación, entonces pues, sí podemos argumentar que el negocio que hicimos es rentable. Otro concepto o punto más bien que debemos de manejar es el financiamiento, o sea, de dónde vamos a obtener recursos para poder cubrir todos los costos y obtener un beneficio en el sector inmobiliario. Debemos también de aprender a hacer una evaluación financiera para poder definir si el proyecto es viable o no, y o qué alternativas tenemos. Y finalmente, rendimiento y capitalización. Y si se fijan, se vuelve a tocar la palabra rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque precisamente si nos metemos en un proyecto, estamos buscando llegar a tener resultados positivos, resultados que se llamen ganancias, pero como dije hace rato, medidos a través de una tasa para poder compararlos contra cuando menos el costo del dinero en nuestro país representado por las tasas de interés, y o compararlo contra los índices de inflación. Aquí hay una pregunta detonante, ¿sí? ¿Sabías que una correcta tasa de capitalización puede ser la diferencia entre ganancia o pérdida en tu inversión inmobiliaria? O sea, nos está involucrando a dos conceptos: tasa de capitalización, ¿sí? Entonces, tasa es el costo del dinero. Capitalización, vamos a ver.
¿Por qué es importante una tasa de capitalización? Porque evalúa una, dos, tres, cuatro aspectos. Medición de rentabilidad, decisión de inversión, análisis comparativo, gestión del riesgo. Pero, ¿qué es cada una de estas? Vamos a entenderlo. Medición de rentabilidad. La tasa de capitalización, CAPE rate, relaciona el ingreso neto operativo de un inmueble con su valor de mercado, permitiendo estimar qué tan rentable es la inversión. O sea, en cuanto, qué ingreso me va a provocar ese inmueble, ¿sí? Ese ingreso, qué tanto está apegado al valor de mercado y de ahí detonar si es negocio en realidad o no. De aquí mismo nos lleva a una decisión de inversión. Una tasa mal calculada puede sobreestimar o subestimar el valor real del proyecto, ¿sí? Lo que puede llevar a comprar a un precio demasiado alto o rechazar oportunidades rentables. O sea, no se trata solamente de comprar por comprar, sino tengo que hacer un análisis para ver si lo que me cuesta más lo que le invierta me van a llevar a un precio o a un valor que al poderlo ofrecer está dentro de las condiciones de mercado y obviamente con factibilidad de que me lo puedan pagar. Si es el caso, pues me va a llevar obviamente a generar una ganancia rentable. Otro punto es hacer un análisis comparativo, valga la redundancia, comparando diferentes proyectos o propiedades a decidir cuál ofrece mejor rendimiento ajustado al riesgo. Y la parte final, que hoy en día no la podemos obviar, que es la gestión del riesgo. Una tasa adecuada refleja las condiciones de mercado y el riesgo asociado. Ignorar esto puede causar pérdidas financieras. Vamos a explicarlo, digamos, más sencillo, ¿sí? Eh, para poder llevar a cabo un proyecto se requiere de recursos. ¿Esos recursos son propios o son ajenos? Si son ajenos, es porque alguien nos está prestando. Y ese alguien que nos esté prestando, seguro nos va a cobrar una tasa de interés. Bueno, y el dinero que yo le ponga al negocio, pues también me va a costar a mí. ¿Por qué me va a costar a mí? Porque seguro lo tengo, el ejemplo más sencillo, lo tengo en el banco en una inversión y esa inversión me paga un rendimiento. Si yo lo saco el dinero de ahí, dejo de ganar esa tasa. Por lo tanto, a mí eso me va a costar. Entonces, yo como inversionista tengo que sacar un ponderado de cuánto me cobra quien me preste y de cuánto le voy a cobrar yo por el dinero que aporto. De ahí obtengo una ponderación, tengo un promedio ponderado, ¿sí? Y determino el costo de capital de los recursos que yo estoy tomando para este proyecto inmobiliario. Bueno, para poder pensar que voy a ganar, quiere decir que la tasa que me genere mi proyecto, ¿sí? Debe de ser superior a la tasa del costo del dinero. Y de esta manera, bueno, pues puede ser un negocio. De lo contrario, pudiese ser una pérdida. Porque, ¿qué tal si me cuesta, me cuestan los fondos 20% y el negocio me genera 15? Pues estoy por debajo de eso. Pero ¿qué tal si me cuesta 20 y el negocio me genera 40? Pues estoy a un 100% arriba de lo que me costó. Por lo tanto, pues lo veo factible y lo llevo a cabo. En resumen, determinar correctamente la tasa de capitalización es fundamental para asegurar que la inversión inmobiliaria genere ganancias reales y no pérdidas inesperadas, razón por la cual es un tema clave en el estudio de las finanzas inmobiliarias. El tema 2
titulado Adquisición de la Tierra y Evaluación del Proyecto. Como su nombre lo dice, o sea, tenemos que ver de qué forma adquirimos los terrenos y, por otro lado, hacer la evaluación correspondiente para ver si la inversión hecha en la compra de ese terreno más lo que le vaya yo a agregar realmente me va a generar ganancias y que esas ganancias, como dije hace rato, sean rentables. Si es el caso, pues seguramente apruebo el proyecto. Dentro de este contexto, tenemos que determinar lo que se le llama tasa de corte, ¿sí? Y esta tasa de corte no es otra cosa que determinar lo que nos cuesta el capital que vamos a necesitar para llevar a cabo ese proyecto. Un ejemplo muy fácil. Yo para llevar a cabo un proyecto necesito 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos eh, lo voy a manejar de dos fuentes. Una va a ser un préstamo que me otorga un banco y la otra va a ser capital propio. Por lo tanto, voy a estar en una estructura 50-50. 50% de préstamo bancario y 50% de dinero que yo ponga. Y como dije hace unos minutillos, tengo que determinar cuál es la tasa de interés que me va a cobrar el banco. Tengo que determinar la tasa de interés que yo le voy a cobrar a a- al proyecto, sacar un ponderado, y a lo mejor el ponderado ni es 20% ni es 25%, a lo mejor es un 22,50. Bueno, yo ya sé que esa es la tasa mínima que yo espero de retorno por la inversión que yo voy a hacer. Esto es que una vez que yo utilice ese dinero adquiriendo activos, máquinas, y teniendo dinero para comprar insumos, al momento en el cual yo haga mi venta de esa propiedad, me va a absorber perfectamente todos los costos y gastos, me va a generar un margen de ganancia y ese margen de ganancia lo voy a convertir en una tasa de interés y voy a definir si esa tasa está por arriba de la tasa que me costaron los fondos. Y si es el caso, pues es negocio para mí. Si no es el caso, rechazo el proyecto. Otro punto importante es ver las fases de adquisición, desde la búsqueda hasta la compra del terreno. O sea, se tiene que hacer una serie de investigaciones, estudios y demás de qué es lo que más conviene para efectos del negocio que pretendo llevar a cabo. Una vez decidido esa parte, tengo que hacer la evaluación de la tierra. Y estos son métodos para identificar el valor real y potencial que pudiese llegar a tener. Otro punto es la evaluación residual, o sea, cómo valorar el terreno con base en el proyecto final y la evaluación del proyecto haciendo un análisis integral para decidir si invertimos o no invertimos. Y como dije hace unos minutos, si yo determino que el costo de capital de los fondos para poder poner el proyecto o hacer el proyecto es de un 20%, se sobreentiende que una vez que yo venda mi proyecto me va a generar un flujo. Ese flujo que me va a generar una vez descontándole los costos y los gastos se va a convertir en una utilidad. Y luego esa utilidad expresada en un valor absoluto, o sea, 350,000 pesos por poner un número, tengo que convertirla a una tasa de interés. Si es el caso y la convierto y la tasa de interés es equivalente al 30% y el costo del dinero es equivalente al 10%, por supuesto que acepto el proyecto porque me está pagando una tasa de interés muchísimo más alta de la que yo le estoy pidiendo. Si me da exactamente la tasa de interés que yo le cobro, quiere decir que mi proyecto también va porque me alcanza para poder hacerle frente al servicio de la deuda, ¿sí? Pero si me da menos de eso, quiere decir que aunque mi proyecto tenga ganancias, no son suficientes para poder eh, obtener el retorno del capital invertido. Igualmente aquí tenemos
una pregunta detonante. Y dice así la pregunta: la Tierra es la base, pero su correcta evaluación es el cimiento de cualquier éxito inmobiliario. Fíjense bien en la profundidad de la pregunta, ¿sí? Para poder construir algo, pues necesito una tierra, un terreno, es la base. Yo voy a construir sobre algo, ¿sí? Bueno, esa construcción que yo haga, más el costo de esa tierra, me debe llevar a una venta. Esa venta, una vez deducidos los costos, los gastos y los impuestos, me va a generar una utilidad. Bueno, es aquí donde yo evalúo, como lo hicimos hace ratito, y entonces voy a decidir si me conviene o no entrarle al proyecto, porque ese proyecto me está pagando una tasa más alta de cualquier otro instrumento financiero. Si se compara perdón, si se compra demasiado cara, los costos del proyecto aumentan y disminuye el rendimiento esperado, y eso puede generar pérdidas. Entonces, yo tengo que hacer esos tipo de evaluaciones para poder definir si se compra demasiado barata o sin considerar aspectos legales. Más adelante pueden surgir problemas legales o limitaciones de uso que afecten la rentabilidad. O sea, si se fijan, constantemente vamos a tocar el término de rentabilidad, y a eso nos hace necesario comprenderlo. Rentabilidad es una ganancia expresada en una tasa de interés. Esa tasa de interés la tengo que comparar con las tasas de interés que ofrecen los mercados financieros y con la inflación para poder ver si esa tasa que yo obtengo a través de ese proyecto, de esa inversión, está superior al costo del dinero. Y eso pues obviamente me va a hacer sentir que mi negocio, es rentable, y por lo tanto voy. Si está por debajo de eso, pues mejor ahí le paro y lo dejo todo, digamos, más bien ya no hago nada, ¿sí? El punto siguiente: relación con el éxito inmobiliario. Un proyecto con una base sólida, es decir, un terreno bien valorado, permite hacer proyecciones financieras realistas, obtener financiamiento adecuado y maximizar nuevamente la rentabilidad, el margen de ganancia. El tema 3 se llama proceso de desarrollo inmobiliario. Dentro de este tema tenemos que comprender lo siguiente. Las fases del desarrollo son planear, ejecutar y controlar. Los pasos para un proyecto exitoso son gestión de recursos, tiempo y calidad. El retorno, absorción y riesgos es mediante la evaluación constante para maximizar ganancias y minimizar incertidumbre. ¿Cuál es nuestra pregunta detonante en este punto? Un proyecto inmobiliario sano no es cuestión de suerte, sino de métodos y precisión financiera. Nos hace sentido la frase, porque no se trata de que porque me latió voy a hacer una inversión en este terreno. Tengo que hacer un estudio, tengo que estar convencido que lo que voy a hacer ahí va a tener éxito, y que por lo tanto va a tener un retorno muy eficiente para el capital que yo le haya puesto. Método. Un proyecto inmobiliario debe de seguir un proceso estructurado que incluya fases claras, como la adquisición de la tierra, la evaluación, el desarrollo y la comercialización. Este método abarca estudios de mercado, análisis de riesgo, planificación financiera y técnicas de evaluación para garantizar que cada etapa se cumpla adecuadamente. ¿Hay alguna precisión financiera? La toma de decisiones basada en datos financieros precisos, como tasas de capitalización, tasas internas de retorno, estimaciones de costos y flujos de caja, es fundamental para tal fin. O sea, yo no puedo evaluar un proyecto si no cuento, obviamente, con los flujos correspondientes, con las inversiones conocidas. Y ahora sí, voy a utilizar el proceso
del valor del dinero en función del tiempo, voy a manejar valor presente, voy a manejar tasa interna de retorno, voy digamos, a definir mi costo de capital de los fondos. Esto es cuánto me cuesta el pasivo, cuánto me cuesta el capital que yo como dueño le aporte, para poder sacar un ponderado y poder tener el dato suficiente con el cual hacer la evaluación correspondiente. De aquí nos brincamos a las conclusiones, ¿sí? El conocimiento financiero es vital para tomar decisiones acertadas en inversiones inmobiliarias. O sea, lo que tú estás adquiriendo a través de tu maestría es muy importante para que tomes alguna decisión acertada. La evaluación correcta tanto del terreno como del proyecto asegura bases sólidas para el éxito. Gestionar adecuadamente las fases del desarrollo y riesgo incrementa las probabilidades de retorno positivo. Estudiar estos temas te permitirá dominar un sector altamente rentable y estratégico. Algunas ideas de bibliografía que se puede utilizar para tal fin son las que tienen en pantalla. Y bueno, recordemos esta otra frase: no vendemos productos, vendemos resultados. Esa es, digamos, una de las misiones y visiones que pueda llegar a tener una empresa, en particular esta empresa inmobiliaria. O sea, no vendemos productos, vendemos resultados. O sea, no vendo esta casa, vendo un condominio. Bueno, pues ese condominio seguramente a mí como usuario me va a dejar un mayor margen de satisfacción que una sola casa. O yo prefiero una casa que en lugar de lo otro. Pero bueno, son solamente comentarios. Con esto concluimos nuestra explicación introductoria de los temas uno, 2 y 3 de nuestro programa, y a la vez aprovecho para motivarles a que los estudien, los revisen y aprendan, que sería lo más importante. En la plataforma les van a aparecer una serie de archivos, todos ellos son indispensables que ustedes lo revisen para que al final de nuestro curso alcance realmente el conocimiento mínimo indispensable para efectos de la acreditación de su maestría. Los documentos que van a aparecer en la plataforma es la presentación de un servidor en formato del UM, el calendario que tenemos que seguir y respetar, nuestra eh, material de la semana, obviamente enfocados a los temas que les acabo de citar. Posteriormente va a venir la carta descriptiva, la cual, como ustedes ya saben, describe todos los contenidos del curso por unidades digamos, y diferentes criterios de trabajo, ¿sí? Hasta llegar al resultado final. Vamos a contar también con la guía de aprendizaje, que es digamos, un resumen de nuestra carta descriptiva, en donde se nos explica en qué va a consistir la semana, qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que tienen que preparar, las maneras o formas de lograrlo, con un solo objetivo: obtener una calificación aprobatoria y de preferencia una calificación de 10. Después de esto, pues no me resta más que agradecerles que me hayan hecho el favor de escuchar y ver en sus hogares o en sus centros de trabajo. Los invito y los motivo a que colaboremos como equipo y que realmente hagamos buenos trabajos, buenos proyectos, y finalmente, o lo más interesante, es de que capitalicemos este conocimiento. Con ello, estaría yo dando por terminada nuestra sesión virtual número uno, pidiéndoles que estén al pendiente de los calendarios para que podamos ver las fechas y días en donde yo podré estarles dando ciertas asesorías que estén enfocadas, pues obviamente, a nuestra actividad.
Pues con ello termino. Por favor, chequen todo lo que aparezca en plataforma y les deseo nuevamente el mejor de los éxitos para que al final del curso se vayan con un buen conocimiento y con un buen nivel de calificación. Por lo pronto me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.